Nos vamos al encuentro ya de Julio Piumato, uno de los temas del día. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas Bien, noches. ¿cómo andás? Se lanzó Moyano Político hoy, me parece, ¿no? No, ¿Eh? no, tuvo definiciones que tienen que ver con la realidad de la Argentina. Si no hay respuesta, si los trabajadores no tienen respuesta, nosotros, la mayoría, somos peronistas, tenemos una concepción histórica de que las soluciones... Peronismo, ¿no? Perdón, de que las... Sí, el peronismo seguro. Pero el peronismo hoy, el Partido Justicialista es una cáscara vacía. No debate, no tiene nada, eso no existe. Y además el peronismo siempre fue un movimiento, el partido para Perón era una herramienta electoral. Pero me refiero a lo siguiente, en la concepción del peronismo que le dio a los trabajadores, la solución no son meramente reivindicativas, sino son soluciones políticas. Si el gobierno no da respuesta, más allá de la protesta, hay que cambiar las condiciones políticas. Nosotros en 3 años tenemos una ley contra los tercerizados y no hay voluntad política. Antes podía echarle la culpa a la oposición, pero tiene mayoría larga el oficialismo. Y es todo un sistema que lo vimos en el conflicto de Chubut, lo vimos en el conflicto del puerto, pero está con los call centers, está en un montón de actividades que la explota. Es un sistema que el sector empresario ha utilizado y lo peor que también lo utiliza el Estado. El Ministerio de Trabajo tiene gente precarizada que se usa en detrimento de los trabajadores, ¿no? Entonces es una situación que además impuesta por la dictadura militar, porque esa norma era diferente y estaba vedado a explotar a los trabajadores usando esos mecanismos por la ley de Norberto Centeno, la 2744 de Perón, y bueno, eso se modificó en la dictadura y hoy seguimos con un sistema usado a full por Julio, los sectores empresarios y que tanto daña a los trabajadores. ¿Este nuevo Consejo Directivo le va a pedir una nueva entrevista a la Presidenta o al Ministro Tomada? Sí, bueno, todavía no asumió. El mandato del anterior vence el 14, se hacerá a partir de la semana que viene, seguramente. Moyano lo dejó en claro. Nosotros apostamos al diálogo. No es la CGT la que rompió el diálogo con el gobierno, sino fue unilateral. Hay que recordar que el 6 de septiembre la Presidenta se reunió con Moyano. Moyano le pidió la reunión con el Consejo Directivo para tratar esta misma agenda, que después se la llevamos por escrito ante la falta de respuesta. Y la Presidenta dijo, vuelvo de Estados Unidos, pues tenía un viaje y lo llamo. Yo no sé qué habrá pasado, con quién se había reunido en Estados Unidos, y a partir de ahí se cortó absolutamente toda forma de diálogo. Y cada vez los temas son muchos, porque obviamente en un discurso uno no puede decir todo. Moyano, hay otra cuestión, pues mínimo no imponible, asignaciones familiares, pero también está la situación de los que no llegan al salario mínimo vital y móvil, que son millones en la Argentina. Ahora, ahí con el tema del salario mínimo vital y móvil, porque el otro día trascendió que debido a las impugnaciones que han hecho el otro sector de la CGT, y al no, tal vez a ustedes no lo reconozcan ahora oficialmente, dicen, hasta que no asuma la otra se va a producir un bache y no se puede convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, así que no va a haber aumento. Esto es un disparate, digamos, es el ajuste. Si es así, es el ajuste. Primer punto, porque la cuestión legal, la única CGT reconocida es la CGT que hoy eligió Consejo Directivo. Pero está impugnada. No, no está impugnada, impugnaron un sector. Claro. Hoy se trató las impugnaciones, fueron rechazadas por el Congreso. Es lo que se llama el agotamiento de la vía asociacional. Los que impugnaron decidieron no venir a debatir al Congreso, tenían mayoría, si hubieran venido, si hicieran mayoría como decían, se hubieran presentado y ganaban la elección. Ahora, Lescano redobló la apuesta hoy a la noche, dijo, nos van a tener que devolver el edificio también, vamos por el edificio. Pero está bien, pero bueno. Lescano, anda, lo matan los archivos, Lescano. Y los archivos, no te voy a hablar solo de los 90, si vamos para atrás es peor todavía. Pero... ¿Qué, la dictadura? Habla con la gente vieja de Luz y Fuerza, vos hablá con la gente vieja de Luz y Fuerza. Entonces, lo que diga Lescano es, mayoría, si tenía mayoría, hubieran venido al Congreso. Yo te digo lo que dice la ley, lo que dice la OIT. La OIT plantea claramente que el Ministerio de Trabajo no se puede inmiscuir en todo el proceso electoral de las organizaciones sindicales.
El ministro de Trabajo obviamente lo conoce, ¿no? Por algo no impugnó Gerardo Martínez, porque Gerardo Martínez es representante argentino al Consejo de Administración y miembro del Comité de Libertad Sindical, y lo sabe bien y sabe que es un disparate. Pero además, el derecho argentino, el derecho laboral y todo, establece claramente que por la autonomía sindical solamente se puede ir afuera de las organizaciones sindicales o intervenir desde afuera cuando se agota la vía asociacional. La vía asociacional se agotó hoy cuando la máxima autoridad de la CGT, que es el Congreso, sí, rechazó las impugnaciones. Ahora podrían ir ellos, los impugnantes, a protestar. Entonces el Ministerio de Trabajo interviene ilegal, absolutamente ilegalmente, porque no corresponden intervenir. Entonces toda la decisión del Ministerio, pero por supuesto, primero que no está firme, claro, las cosas que no están firmes no son aplicables. Así que hoy la única conducción legítima quedan claros, creo que está fuera de toda duda. Ilegal es la surgida del Congreso de hoy. Julio, cuando Hugo Moyano dice vamos a repensar en el 2013 ¿qué hacemos? Ahí no hay, porque Hugo Moyano, también hacíamos referencia a aquel acto famoso el 15 de octubre del 2010 en River, él viene diciendo, digo, ¿no hay un pensamiento íntimo de Moyano de que no sería mal, de querer ser candidato? No, Moyano no plantea personal. Primero, que el discurso de hoy hubo 4 discursos. Fue el secretario de Relaciones Institucionales, el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, que bueno, está a decir, si bien la bancaria la mayoría es peronista de la conducción, el compañero Palazzo es de origen radical. Fue un discurso brillante. Después habló el secretario gremial, Jerónimo Venegas, y habló, como bien lo decías, Guillermo Pereira, que es el secretario adjunto. Así que todos los discursos tienen una misma dirección. No hay un pensamiento de Moyano, sino es un pensamiento como te decía antes, de la Confederación General del Trabajo. ¿Pero va a ser esta una CGT más dura con el gobierno? No, el que es duro es el gobierno con los trabajadores. Si no hay respuesta hace un año, si no hay respuesta, pero hace un año que no hay respuesta y la situación se agrava, porque el problema de la inflación no lo inventó Moyano. Moyano planteó otra cuestión, y la inseguridad también se va agravando y no hay respuesta del Estado. Entonces, la situación, lo que era hace un año cuando planteábamos las mismas cosas, hoy se agrava, porque cada vez hay más gente que no... Está la misma gente que no llega al salario mínimo, pero después a la gente que no llega al salario mínimo y la que llega no le alcanza para vivir. Es decir, la realidad de los aumentos de estos últimos meses es absoluta, pero después hay cada vez más gente con estos aumentos salariales que paga impuesto al trabajo y cada vez más trabajadores que no cobran la asignación familiar por hijo. Asignaciones familiares que también se dijo hoy están atrasadas, están muy atrasadas para los que la cobran. Entonces hay toda una situación que se da por el desfasaje inflacionario que es una política de ajuste clara, ajuste directo o ajuste encubierto que perjudica a los trabajadores. Así que no es la CGT la que cambia la actitud, sino el gobierno ha endurecido su política respecto a los trabajadores y a los sectores más sensibles de la sociedad. Anoche José Luis Esper, creo que lo viste, me comentaste. Sí, lo vi. Y él dijo, anoche lisa y llanamente dijo, hay que congelar salarios, hay que congelar el gasto público y hay que hacer un ajuste en la Argentina. Bueno, este es el peligro, ¿no? Por eso, una cosa que no pudiste de Moyano el discurso se planteó bien, como piensan todos los trabajadores argentinos, que lo hacen desde el campo nacional y popular. Y él planteó los peligros que en nombre del campo nacional y popular se ejecuten políticas que no tienen nada que ver con lo nacional y popular. Porque entonces la respuesta es que aparecen los dinosaurios con planteos ya usados, reconocidos, y que son, como él hablaba permanentemente ayer, lo único que era el interés de los empresarios y del mercado. Otra vez aparece ese fenómeno abstracto, que sabemos que son intereses concretos y de grupos económicos concentrados. Entonces este es el peligro, cuando en nombre de políticas sanas, de las políticas que reivindicamos todos los trabajadores y que son los que constituyen el camino a la dignidad, se efectúan medidas y decisiones que no tienen nada que ver con un modelo nacional y popular, bueno, el resultado es que aparecen los otros,
criticando no a las medidas que tome el gobierno, sino al modelo que el gobierno dice representar, y se preparan para tratar de volver a saltar la cuestión. Por eso yo tengo un dicho que machaco, lo he dicho varias veces en tu programa, que yo digo, lo que fue bueno para la dictadura cívico-militar y lo que fue bueno para el modelo neoliberal no puede ser bueno para un modelo nacional y popular. Y hay muchas cosas... ¿Pero qué es lo que hoy en el modelo vos nacional y popular o en el gobierno que todas estas cosas estás viendo como que se pueden parecer a los 90 o algunos y todas estas cosas, perdóname, si hoy no creo que Cristina esté aplicando recetas de los 90 o de la dictadura. Pero al no profundizar el modelo y al revertirlo hacia atrás, yo te digo claramente, es impresionante que cada vez haya más trabajadores que paguen impuestos, y cada vez haya menos trabajadores que cobren asignaciones, y cada vez haya más trabajadores tercerizados. El número de trabajadores tercerizados y precarizados es absoluto, y cuando los tiene el propio Estado, ahí está Micheli sabe bien del Estado, creo que hay 3.000 trabajadores precarizados en el Ministerio de Trabajo, pero vos, en todo el Estado nacional, provincial y municipal, es un disparate que haya trabajadores tercerizados. ¿De qué forma el Estado va a combatir el trabajo no registrado o el trabajo precarizado si ellos, cómo le va a pedir a los empresarios que lo hagan si ellos mismos aplican esa política? Yo siempre, en el caso de la justicia, siempre ponía el ejemplo de los meritorios, que era un disparate que la justicia haya trabajo esclavo. Pero dentro del disparate, que lo hubiera en el fuero del trabajo, que es donde tienen que defender los derechos laborales, era una aberración.